Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Ichiro patrocina esta reacción Onmyoza con Raibu. Es un directo de 2017. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Bueno. Como siempre, este Madre mía, trailer ¿no? espectacular. Sí. Bueno, me gusta los cambios, los ritmos, el ir acelerado, ¿no? Hay Sí, hay mucha variación rítmica, me gusta. Desde luego, el que canten los dos desde el principio me gusta esa combinación, le da como fuerza. sí, Pero sobre todo lo que he visto es las guitarras, ¿no? Las guitarras le han dado mucho impulso. Ese ritmo de batería al principio que de verdad era exactamente el mismo ritmo del You Could Be Mine de Guns N' Roses. Digo, verá que se van a sí. arrancar con un cover, pero no. En este caso, no. Eso, las guitarras estaban haciendo así como una especie de muro de sonido muy definido, armonías dobles. Bueno, aquí todo es doble, ¿no? La voz doble también. Y la parte rítmica, la sección rítmica, manteniendo un pulso que desde luego Brutal. enardecía a la gente, ¿no? Sí. La letra utiliza la figura de Shikigami, los Shikigami, los espíritus invocados por los Onmyoji, que, bueno, como símbolo de poder oculto que permanece dormido hasta que alguien decide enfrentarse a su destino. Así que, más que hablar de criaturas sobrenaturales, plantea una lucha entre la voluntad, el miedo y la fuerza interior. Así que empezamos bien. Toma ya. Venga, vamos a seguir.
私もじゃいけんのか度外してもまぶたが降りるいけんぜ大きな方だってまだ歌終わってないけんいたうちのよりも渚きそうの昔のよりも何とは知らない昔のよりも時間だけもったいない昔のよりもTiene mucha fuerza, mucha fuerza. Vamos a hablar A ahora mí, un poquito de... a Dime, mí el que me tiene flipado es Matatabi con el bajo. que sí, ¿no? Además, tiene un puntito ahí por encima de las guitarras Ujú. y está nada más que el boom, 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 boom. Sí, sí. Desde luego su sonido tiene presencia, ¿no? Muy definida dentro de la mezcla. Con mucho ataque. Sí, sí, Permite distinguir perfectamente cada nota. Incluso, como tú dices, los momentos de mayor intensidad con las guitarras y todo eso. Técnicamente destaca porque es muy preciso. Aparte está en todo, ¿no? En enardecer a la gente, en cantar. Y bueno, tiene mucho trabajo vocal en esta canción. No se limita a sí, reforzar el estribillo, sino que, bueno, va ampliando, ¿no? Es un tipo además que transmite liderazgo, serenidad, eh, desde luego se le nota, ¿no? Cómo proyecta toda esa energía. De las guitarras, total. bueno, a ver, Maneki, por ejemplo, eh, me recuerda mucho a la escuela clásica del heavy de los años 80. em, las escalas menores armónicas, las guitarras dobles, la forma de hacer el vibrato muy expresivo, eh, aportando dramatismo a cada nota. Sí, em, sí. Me gusta además, no son gente de exagerar mucho, es decir, se limitan a tocar la guitarra de manera increíble, pero tampoco van por ahí haciendo mucho gesto ostensible ni mucho menos. Karukan es igual, pero su trabajo como guitarra rítmica, pero va más allá del acompañamiento, es decir, él participa muchas veces en armonías dobles, en contrapuntos, en pequeños detalles rítmicos, y todo eso Hace solo también, claro, todo eso va enriqueciendo. claro. Bueno, después la batería, ¿no? Pues igual. Es decir, el doble bombo que nunca aparece como un recurso permanente para aumentar la agresividad, sino que él lo utiliza de manera estratégica para elevar la tensión cuando hace falta, los fills bien construidos, siempre con mucha musicalidad. mm, Intenta conectar las secciones y que no se vean así los cambios bruscos. Así que lo veo muy bien. Y bueno, luego está las voces, ¿no? Porque aquí, bueno, Kuroneko ha estado muy presente, pero también mucho Matatabi. Sí. Así que Además han estado armonizando los dos con las voces también. sí, La verdad que es un tema que da muy buen rollo. claro. Sí, 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 sí. Tiene, de luego se percibe por lo menos una dinámica positiva en lo que es la canción. Lo que pasa que, claro, muchas veces el discurso dentro de la canción a veces Sí, no claro, siempre luego coincide. no tiene Pero nada que ver. sí, 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 sí. Pero bueno, me gusta porque además eh, cuando cantan los dos, concretamente Kuroneko, aparte de toda la técnica que tiene, que siempre decimos que es muy limpia, la afinación, el control respiratorio, todo eso, sino que, bueno, también en los momentos de mayor intensidad mantiene la dicción muy clara, pero no se limita a cantar las palabras, las representa, ¿no? Es decir, siempre cómo la interpretan
el cómo se mueven, la manera de acentuar determinadas frases, pues todo eso, pues eleva el nivel y es genial cómo lo hacen. Venga, Sí. un poquito para atrás y seguimos. 昔のよりも風になって雲に乗って三日月のよりも Se notaba que era una canción de fin de fiesta. Sí, sí. Me ha hecho gracia la batería, ha hecho los golpes pum, 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 pum. Se ha golpeado el mismo, ¿vale? Así que, nada, me ha hecho gracia. Bien, a ver, mm, como siempre, ¿no? Es decir, una fusión de alto nivel entre heavy metal tradicional, folclore, narrativa Sí. profundamente teatral y me gusta eso, siempre la interacción entre los músicos, hay muy buen rollo, está es un grupo muy compacto y, y claro, ves lo que ofrecen, el espectáculo, las armonías tan trabajadas, la sección rítmica impecable, cómo cantan los dos, así que bueno, eso es un placer como siempre. Ichiro, gracias por traerlos y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.